Buenas tardes, queridas amigas, amigos que nos siguen en Mincaricui. Para recordarles, Mincaricui es la sala abierta de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pucllasunchis. Y además, saber de que también nos siguen, y por supuesto nos siguen nuestros docentes, nuestras docentes y los estudiantes con quienes tenemos el gusto de compartir el sueño de la educación. Este programa es posible gracias al apoyo del LED. Esta tarde estamos muy felices de recibir en nuestras pantallas a dos representantes del Foro Patrimonialista, que además son muy cercanos a la institución y más cercanos a mi casa. Y son dos personas a quienes sigo personalmente y también por sus luchas y por tratar de que la dignidad tome por asalto la realidad del Perú. Estoy refiriéndome a Óscar Liendo, quien además de ser médico especialista en salud pública, nos ha pedido que sinteticemos esa amplia biografía en este postulado que nos ha hecho muchísima gracia y nos da muchísima fe. Decía Hipólito Unanue, cuando había creado la Sociedad de Amantes del Perú, que los que componían esa sociedad tenían que estar a la altura de ese compromiso de amor por el Perú. Y bueno, él, Óscar, se define como un amante del Perú. Está a mi lado mi papá, vayamos al grano, que no está por ser mi papá, sino porque es además alguien que ha contribuido a la cultura del Perú desde muchos flancos y se ha comprometido con la causa de la educación, y están ambos aquí hoy, mi papi en calidad de personaje meritorio de la cultura peruana, que no es un premio que confiere el ministerio, pese a que es un ministro que se lo concede, que se lo entrega, sino que es un premio que confiere el pueblo por petición y firma durante muchos meses. Ambos nos van a contar por qué se llama su foro, Foro Patrimonialista, y qué tiene que ver esto con la educación. Para empezar, yo quisiera que los saluden y de inmediato empecemos a conversar acerca del tema que nos trae a juntar hoy. Buenas tardes, Osquitar. Buenas tardes, querida Tania. Muchas gracias por la invitación. Quisiera saludarlos en este día tan especial para todos, para nuestra patria, y decirles que me siento doblemente contento porque dialogar con ustedes, estudiantes, es acercarme mucho más eh, a vuestra generación, que en estos días nos ha demostrado, contra todo pronóstico, que sí es posible cambiar, que sí es posible rescatar a nuestro Perú. Por ello, vaya pues mi deseo que ojalá en el futuro sigamos así dialogando, ¿no? Nosotros, los cabecitas blancas, con ustedes, los jóvenes que tienen el futuro. Gracias. Gracias y bienvenido a Mincaricui, Osquitar. Bueno, ese es precisamente el puente que nos interesa construir desde la educación. Aquí no hay viejos, sino hay viejas costumbres que no nos dejan pensar bien y no nos dejan sentir que es imprescindible hacer un puente generacional para construir un mundo más completo basado en la experiencia de unos y en el descubrimiento del mundo a partir de la juventud, de la niñez, etc. Bienvenido, papi, a Mincaricui. Un saludo para los estudiantes y para quien nos sigue. Bien, muchísimas gracias, Tania. En tu persona, mi agradecimiento profundo a quienes hacen posible este espacio y muy particularmente a la Asociación Pucllasunchis, institución con la cual me siento ligado por muchas razones, no solo por lo que tú trabajas allí, sino por otras razones. Y quisiera compartir plenamente el saludo que ha dado Óscar. Yo también me siento feliz, me siento emocionado, orgulloso de mi pueblo, orgulloso de esa juventud en la cual nos devuelve la esperanza de que este país sí es posible que pueda vivir en medio de la dignidad, en medio de la lucha permanente por una sociedad justa, una sociedad donde la fraternidad, el espíritu común
el amor pueda reinar. Esta juventud nos ha demostrado eso y como dice Oscar, estoy feliz de poder compartir con ustedes, jóvenes estudiantes. Nos dan el honor de poder participar en vuestro diálogo y en este caso sobre el patrimonio y la educación. Bien, y gracias nuevamente a ambos por aceptar esta conversación. La primera pregunta, ¿por qué foro patrimonialista? ¿Qué clases de patrimonio existen? ¿Y por qué esto tiene que ver tan profundamente con esa educación que soñamos en Pucllas Sunchis? En primer lugar, el término, el concepto de patrimonio viene de la Real Academia de la Lengua, que dice que patrimonio es hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes. Aquí hay dos conceptos clarísimos. Primero, que es hacienda, o sea, una propiedad, algo tangible, pero que está relacionado a la herencia de generaciones anteriores. O sea, no es el patrimonio personal que uno tiene, no, es un patrimonio que estamos heredando, ¿no? Este es un concepto fundamental que ha sido aplicado ya a convenciones internacionales, y a eso me refiero cuando la UNESCO, que es el órgano de Naciones Unidas dedicado a la educación y cultura, en el año 1972 aprobó una importante convención internacional sobre el patrimonio mundial cultural y natural, ¿no? Es como dice textualmente, por ser el primero que a escala internacional define el patrimonio que antes se consideraba como protección de cada Estado. O sea que eso significa que desde antes ya había un concepto de patrimonio, pero dentro de Estado. Ellos lo elevan este concepto de Estado a nivel mundial. Entonces ya aquí aparece otro concepto, ¿no? Que esta hacienda heredada de ascendientes se relaciona a un Estado, o sea, a un país, ¿no? Y UNESCO, al sancionar con este mismo término la Declaración Mundial, habla pues que también tenemos que contemplar la óptica internacional, ¿no? Y la mejor muestra la tenemos el Cusco, ¿no? El Cusco ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿sí? Es un patrimonio cultural y de la humanidad. También aquí hay otro concepto, que el patrimonio no solo es la cultura, o sea, la cultura tangible y la cultura no tangible o cultura viva, etcétera, sino también la naturaleza. Y aquí estamos incorporando a toda la geografía. Aquí estamos incorporando a todo lo que es el entorno geográfico, que en nuestro caso es variadísimo, diverso y privilegiado en el planeta, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de nuestra costa, nuestra selva, nuestra sierra, nuestro mar, etc. Entonces ya tenemos pues una idea más amplia de patrimonio que se relaciona directamente a la cultura y a la naturaleza. Hay otro concepto también relacionado a patrimonio, pero que está tergiversado, y aquí sí rescato la acepción que le damos nosotros. Cuando se habla de la población de un país, en este mundo metalizado que vivimos, todo se define en términos económicos, recursos. Entonces se habla del capital humano, o sea, como si nosotros fuéramos bienes, ¿no? Apropiables, explotables, mejor dicho, en términos económicos. En todo caso, una visión reducida del ser humano. Por eso es que nosotros, y ahí sí el aporte de los patrimonialistas, consideramos que nuestra gente no es capital, nuestra gente es patrimonio. Ustedes, los estudiantes, son parte del patrimonio. Esos estudiantes que han caído, los lloramos porque son nuestros, ¿sí? Eso es patrimonio. Por eso la palabra correcta no es hablar de capital humano, sino de patrimonio humano. Entonces ya estamos sumando a la cultura, a la naturaleza, a las gentes. Y hay otro concepto jurídico que es también importante y que es el patrimonio público, definido como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que como un todo unitario se le atribuye al Estado, vale decir, al país. Esto que viene del campo jurídico completa
¿no? Este enfoque amplio de patrimonio, y de ahí podemos entender por qué hablamos de patrimonio cultural, por qué hablamos de patrimonio natural, por qué hablamos de patrimonio humano y por qué hablamos de patrimonio público, todos relacionados a un país, que en este caso es nuestro Perú, nuestra patria, ¿no? Este concepto fundamental es el concepto que siempre ha estado allí, pero que quizás hasta la experiencia que luego les voy a narrar estuvo confinado a la teoría, al análisis, pero no a la acción política, pero no a la acción transformadora. Y nosotros, que en medio de la crisis de ideologías y obsolescencias de muchos paradigmas ideológicos del siglo pasado, no encontrábamos la forma de actuar, y aquí hablo de nosotros, empezamos defendiendo el caso de los andenes de Sapi, destruidos por la construcción del Hotel Sheraton, ¿no? Al salir a las calles a protestar contra este atentado alevoso contra nuestro patrimonio cultural, retornamos a las calles, porque siempre estuvimos quizás de jóvenes, pero ya como cabecitas blancas, regresamos otra vez a las calles para protestar, y ustedes conocen la historia, y de ahí nace el movimiento patrimonialista, ¿no? Identificados inicialmente con la defensa del centro histórico. Aquí está un titular del año 2016, donde estamos los dos, mucho más jóvenes, pero estamos, ¿no?, activamente ya como acción política, ¿no?, compartiendo con los pututeros y una dama cusqueña, ¿no?, compartiendo pues una preocupación y una lucha para evitar, como decía el titular, construcción de nuevas moles, y que la población no debe permitir más destrucción del patrimonio. Esto es ya la segunda parte, ¿no?, cómo este concepto de patrimonio se convierte en el núcleo de una acción política y nos une, porque comprobamos otra cosa, que este concepto de patrimonio nos unió por encima de diferencias y diversidades de clase social, de etnia u origen étnico, o de confesión religiosa. Por encima de todo ello, nos unió el interés del país y sus patrimonios. De ahí la tremenda fuerza que a nuestro entender tiene este concepto de patrimonio. Desplegado ya hace algunos años, un día como hoy, quizás lo siento mucho más importante, porque es eso lo que nos está uniendo, es eso lo que nos hace sentirnos solidarios con esos muchachos, ¿no?, que escudados solo tras una bandera y armados solo de sus voces, fueron capaces. Gracias. Conmovidos escuchando, y sí es cierto, no podemos saltarnos a lo que está pasando. Mientras no miremos también con esta óptica de que todos somos no una pertenencia negociable de un Estado, sino una semilla a custodiar para generar y regenerar la vida cuantas veces sea necesario. Está el patrimonio material, por el que en unos instantes más volveremos a hablar, por el que es necesario luchar, el que es necesario defender, pero también está ese patrimonio inmaterial, eso que no se toca. Tú no tocas el quechua, pero lo utilizas. Tú no tocas lo que sientes, pero es parte de cómo has crecido, de cómo te has formado, de a qué cultura perteneces, y dónde aprendiste a comer, dónde a escuchar música, dónde a celebrar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quería pedirle ahora a mi papi que tengo cerca, de que nos recuerde, por ejemplo, por qué es importante no olvidarnos de que el Runasimi
el mal llamado quechua, es vital cuidarlo, es vital recordar qué formas hay detrás del quechua, qué contenidos hay detrás del quechua, que por estar olvidándonos de que existen, podemos olvidarnos también de esa cultura de la que podemos echar mano para contribuir al desarrollo de la humanidad. Yo le quiero pedir entonces que nos hable un poquito de aquellos significados subyacentes debajo en los pliegues del quechua que tú utilizas todos los días y que estás olvidando de dónde vienen. Ese es patrimonio inmaterial que es menester, que es urgente cuidar. ¿Qué nos puedes decir de la lengua, del idioma, del runasimi, de la cultura? ¿Nos tocará modernizarnos, olvidarnos de quiénes somos, o tocará conservar ese idioma y esa forma de entender el mundo? Ancha monaskai ususi, ancha monaskai wainakuna, sipaskuna, sitios mana yachanki pinkas haikita, manan yachankicho pinkaitamonanki. Si no sabes quién eres, no vas a poder saber quién quieres ser. Es un problema de identidad que está en la raíz misma de los conceptos de patrimonio que estamos manejando. Si no sabemos qué hemos heredado, si no sabemos qué tenemos, no podemos saber qué debemos defender. Porque por ahí nos terminamos creyendo que efectivamente el subsuelo no le pertenece a los peruanos, o pensamos que las minas pueden explotar lo que les venga en gana, destruyendo cuencas, etc. No, el patrimonio es parte de nuestro ser, es parte de nuestra cultura. Entonces, el idioma, como en todos los casos del idioma, constituye tal vez la expresión más sutil, más elaborada de una cultura. En este caso, el runasimi es el idioma de la civilización tahuantinsuyana. Y el runasimi no surge con los quechuas, o con los incas, sino es un idioma que se va nucleando, integrando, creciendo en la misma forma que crece la cultura tahuantinsuyana, bebiendo de la diversidad, bebiendo de la sabiduría de todas las demás culturas pre-incas que nutrieron en sabiduría, en idiomas, en conceptos, en filosofía a la cultura inca. Y a su vez la cultura inca lo que hizo fue, con mucha inteligencia, con mucho amor, compartir, difundir esa sabiduría. Entonces, el runasimi, para poder decir por qué preferimos hablar de runasimi y no de quechua, porque quechua o jesua corresponde más bien a un piso ecológico. Puna, quechua, yunga, ¿no es cierto? Pisos ecológicos, ¿no es cierto? Entonces, el quechua no solo se hablaba en la zona quechua, sino en todo el Tahuantinsuyo, y los incas se dieron maña para poder compartir el runasimi en todo el Tahuantinsuyo, al punto que por eso se habla del runasimi o quechua imperial, mal llamado también, o sea, el quechua que se desarrolló y se perfeccionó en el Cusco, y de ahí se fue extendiendo. Y es por eso que hay variantes hacia el norte y hacia el sur, fundamentalmente hacia el norte, ¿no? Donde ahí, por ejemplo, surge el tribocalismo y ahora quieren engatusarnos con esa idea. Entonces, mejor no tomar esa idea, sino, además esa no es una cuestión de fondo, ¿no? De que sea trivocal o pentavocal, sino lo importante es que el runasimi, repito, sintetiza, corporiza la expresión profunda, avanzada de la sabiduría de los pueblos del Tahuantinsuyo. Por eso es importante. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir runasimi? Runa quiere decir gente, ser humano, hombre, mujer. Runa, gente, ser humano. Simi, boca, la boca del ser humano, la lengua del ser humano, el hablar del ser humano, que es distinto al quechua, ¿verdad? O sea, el runasimi es el idioma con el que se expresan los seres humanos. Pero, ¿quién llega a la categoría de runa? Todos, según el runasimi. ¿Quién llega a la categoría de runa? Runa es aquel ser humano
que llega a un nivel de desarrollo que es capaz de convivir comunitariamente, fraternalmente, formando parte de la comunidad del ayllu al que pertenece. Y no solo al ayllu familiar, sino a la comunidad cósmica a la que pertenece. O sea, yo soy runa cuando tengo conciencia, tengo plena convicción de que soy ¿parte de qué? Parte de mi comunidad humana, de mis familiares, de mi pueblo, pero también parte de ese espacio, de esa Pachamama, parte del aire que respiro, parte, y soy hermano de las estrellas, soy hijo del sol, soy hijo de la luna, soy hijo del agua. Todo eso es el runasimi, el hablar de toda esa comunidad. Por eso es que tiene variantes el runasimi. Hay el maiquisimi, el yakusimi, hay el pachasimi, es decir, cada una de estas manifestaciones tienen su propio lenguaje y nos hablan. Y el runa tiene que ser capaz de entender, de poder aprender esos idiomas. Miren, qué hermoso si nosotros, los estudiantes peruanos, pudiéramos tomar conciencia de ese significado, y si vamos a ser profesores interculturales, qué importante y qué orgulloso debiéramos sentirnos de hablar runasimi. Así es. Y nos hemos olvidado también de algunos aportes, no solo del runasimi, de algunos muchos aportes de la gran comunidad de naciones que forman parte del Perú. Y en ese sentido, ¿por qué el esfuerzo, la lucha, los años de invertir energía en que se conserven estas formas? No es porque el foro patrimonialista sea una suma de gente pasadista que venera el pasado, sino también respeta lo que puede extraer del pasado como semilla para plantear un camino alternativo de crecimiento, de desarrollo para estos tiempos, aplicable, vigente a estos tiempos, y que no solo tengamos el camino de la cultura hegemónica, que todo lo convierte en mercancía. A propósito de nuestra cultura, un gran aporte personal, si bien es cierto, Oscar está aquí, porque es parte del foro patrimonialista y nos estamos refiriendo al patrimonio y su relación con la educación, pero él en lo personal, preocupado por la preservación de la diversidad de ese patrimonio cultural, ha organizado una página de la que quiero que hable él mismo, porque sería obligación de un maestro pasar por eso que ya está organizado. Osquitar, sé que dentro de tu preocupación porque el patrimonio inmaterial no se deshilache en nuestra memoria, nace Perú Música. ¿Tú crees que les puedes compartir qué es Perú Música a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes? Estamos sin micrito, ¿te podrías abrir el micro? Así es, gracias Tania, encantado. Efectivamente, en nuestra generación sobre todo practicamos mucho la diversificación de nuestros intereses, ¿no? Nosotros leíamos al hombre unidimensional de Marcuse como el paradigma de lo que no debiéramos ser, o sea, hombres reducidos a una sola dimensión económica, profesional, política, etc. Sino aspiramos a desarrollar todas nuestras inclinaciones, todas nuestras aficiones, y una de ellas en mi caso es la música, ¿no? Sí, efectivamente, tenía un archivo de la música nuestra, que es una música maravillosa y diversa. Yo soy limeño, de raigambe criolla, pero igual en la época de mi juventud conocí y me interesé por la música andina primero, luego por la música de la Amazonía y las diversas tendencias históricas que ha tenido nuestra música, la música afroperuana,
la música de fusiones, y el impacto también histórico, porque tenemos una música del antiguo Perú, tenemos una música del virreinato, donde se produce el primer gran mestizaje, ¿no? Y las primeras grandes composiciones polifónicas de América, se puede decir. Y luego, pues, toda esa maravillosa conjunción que se ha dado en el siglo XIX y XX entre las raíces afros, las raíces criollas, las raíces andinas, un proceso que no termina y sigue floreciendo, ¿no? Por todo ello, y a modo de lograr que no prime, pues, la música comercial, la música de las radios rocola, la música detrás de la industria de la cerveza, de la industria del negocio, sino nuestra verdadera música, que es de alta calidad, y esto lo digo como músico, en términos de rítmica, una tremenda diversidad de rítmica, en términos de melodías, en términos de instrumentos, en términos de intérpretes, contextos. Bueno, todo esto ha producido Perú Música, que es una página web que así se llama, www.perumusica.org, acuérdense, de orgánico, org. Y así entran ustedes a una página donde en portada tenemos la música de Sigo Siendo, una gran película que recorrió todas las diversas raíces. Y a la derecha tienen ustedes, pues, un índice que los lleva a todos los universos de cada una de estas músicas en términos de estilos, en términos de géneros, en términos de intérpretes, etc. Eso sí, con esta óptica personal, ¿sí? Ahí sí soy curador y me he preocupado que ahí esté lo más representativo, lo más auténtico, lo mejor interpretado, etc. Los invito, pues, a visitar la página, y así, sobre todo, ustedes que van a ser maestros, ya tuve la oportunidad de conversarlo con algunos de ustedes, abrirles a nuestros alumnos, a sus alumnos, y en su futura labor docente, ese interés, ese cariño, porque al final no es una música que solo debe conocerse, sino sentirse, vivirse, ¿no? Sentirla en el alma, porque la música, y me perdonan el resto de los artistas, es de las artes la más maravillosa, porque entra al corazón, entra al cerebro, es etérea, y es inmortal, porque ningún autor, ningún compositor muere nunca, porque resucita cada vez que se interpretan sus obras. Gracias. Entonces, que quede como obligación, en el buen sentido de la palabra, no esta cosa por la que les vamos a tomar un examen, pero como obligación de quien se tiene que autocultivar y recordar de dónde viene, pues una al menos curioseada seria al www.perumusica.org. Yo creo que se van a llevar hermosas sorpresas. Y también en ese sentido, ¿por qué el foro está conformado por gente, y ahora la pregunta es para mi papi, que entiende que hay que ponerle energía al hecho de que sobrevivan algunas manifestaciones culturales, porque son como la semilla que lleva años de civilización, de cultura, de manera más fácilmente sentible, efervescente, que nos llega a la yugular y nos recuerda más rápido quiénes somos. En el caso de Luchito, le voy a preguntar ahora, su compromiso con el patrimonio lo lleva a fundar la Escuela de Teatro Quechua. Y ¿por qué en la escuela se ocupan de personajes como Tupac Amaru y no hacen pues obras que ya están escritas? ¿Por qué la preocupación por escudriñar en nuestra historia? ¿Qué tendrá eso que ver con la educación? ¿Será el arte, será la música un medio para recuperar también esta gran convicción acerca de quiénes somos y nuestras posibilidades culturales? ¿Por qué la Escuela de Teatro Quechua? ¿Por qué esos temas?
Así como le has tocado fibra a Osquitar con su página de Perú Música, a mí también me tocas las entrañas con esa pregunta, ¿no? Porque es una realización inevitable. De no haberlo hecho, me sentiría frustrado, desencaminado, sin identidad. Y no sé si tú recuerdas en algún momento, tu papá tenía en la casa una plaquita que decía especialista en comunicación educativa, porque llega al convencimiento de la educación, que la educación, si no se hace a través de herramientas adecuadas al contexto, a la sociedad de la cual formas parte, no tiene sentido. En ese sentido hay que, lastimosamente, con el respeto que se merecen las instituciones educativas y especialmente las formadoras de educadores, tienen que poner en tela de juicio, revisar absolutamente los conceptos de educación y las maneras de preparar docentes y las maneras de impartir conocimientos. Tenemos que aprender a aprender, tenemos que aprender a desaprender lo que nos sirve, tenemos que aprender a reaprender lo que hemos olvidado y sirve. Tenemos que ser educadores y educandos permanentemente, desde que nacemos hasta que morimos. Y los roles de educador y educando no son roles fijos, sino son intercambiables. Algo así como en la formación espiritual, el maestro no es siempre maestro y el discípulo es siempre discípulo, no. A veces el discípulo pasa a ser maestro y el maestro a ser discípulo. En ese nivel tiene que manejarse la educación. Y esto es lo que me llevó a tratar de impulsar la Escuela Taller de Teatro Quechua, que felizmente está encaminada. ¿Por qué? Porque al reivindicar el uso del quechua dentro del teatro, estábamos dándole la vida, el sitio que se merece. Y como el quechua Ronacini fundamentalmente nos habla de la maravillosa cultura de la cual somos herederos, y cuando hablo de cultura tahuantinsuyana, ojo, estoy hablando de la cultura diversa que existe en el país, no solo a los que nos reclamamos indios, sino más bien esto tendríamos que reclamar el mensaje de Tupac Amaru, que cuando da su grito en Sangarará, dice que nosotros todos somos hermanos, hijos de una sola patria, de una sola Pachamama, todos, zambos, mestizos, indios, criollos. Y hasta españoles venidos a menos. Así es. Entonces, entender eso es entender el Ronacini. Y si involucramos este concepto, esta manera de entender el mundo al teatro, qué maravilla. Porque eso sí soy un devoto militante del teatro. Porque estoy absolutamente seguro, así como Oscar ama profundamente la música, aunque ha caído en mis trampas, ha terminado haciendo teatro con nosotros. Y tu música. Así es, también música. Porque en el teatro coinciden todas estas manifestaciones artísticas. Y estoy convencido que el arte da vida, que el arte es una maravillosa herramienta educativa, en el buen sentido y pleno de la palabra educación. Entonces, por ejemplo, ya Tania mencionó el tema de Tupac Amaru. Entonces, hemos llegado al tema de Tupac Amaru por el teatro, porque en algún momento me llamaron a dirigir una propuesta escénica que surgió en Tinta acerca de la revolución de Tupac Amaru. Esto me obligó a repensar en mi participación en la película Tupac Amaru como actor. Y la volví a ver, la película, con mucho más detenimiento, y ahí incluso entendí cosas que ni siquiera entendí cuando estuve de actor. Porque cuando me contrataron para la película, lamentablemente procedieron como siempre se procede en las películas. Hicieron el casting y me dieron el parlamento, el texto que debía interpretar, sin ponerme en el contexto total de la película, ¿no? Pero cuando estudio la película y estudio lo que me proporcionan en Tinta, el Centro de Estudios Tupajamaristas y otros escritos, todavía no había leído a Walker, pero a otros sí, empiezo a entender la maravillosa propuesta libertaria, nacionalista, de producción humana del mensaje libertario de Tupac Amaru. Entonces, no había sino que hacer una clase maestra de la obra, de la vida de Tupac Amaru. ¿A través de qué? Del teatro. Y fue así. Cuando hicimos la presentación de teatro, tanto en Tinta y especialmente en la Plaza de Armas de Cusco, la gente llegó a entender cuál había sido la obra, el espíritu de runa de Tupac Amaru,
la gente se aproximaba a agradecernos. Profesores de historia que nos decían, tú lo has vivido en Machu Picchu también, Tania, cuando profesores de historia decían, caramba, recién entiendo lo que ha sido el mensaje de Tupac Amaru. Esas son las razones que me llevaron a fundar la Escuela de Teatro Quechua y también el haber tenido la suerte de dirigir en varias oportunidades el Inti Raymi. Eso también me obligó a estudiar en profundidad lo que llamamos cosmovisión andina, la sabiduría de nuestra cultura andina. Entonces, si ustedes son educadores, quieren ser educadores, por favor, no tomen el arte como esa rama que están queriendo crear, la educación por el arte, no, sino enamórense y sean artistas en el aula. Pero mejor, rompan las barreras, rompan los muros del aula y salgan a la vida a compartir enseñanzas y aprendizajes con vuestros estudiantes. Es un poco el sueño de este Mincaricui, romper los muros para que seamos un aula que dialogue con el mundo y el mundo que nos traiga su semilla predilecta. Y la última pregunta me encantaría que por su lado la comenten ambos. Está este patrimonio inmaterial, pero ¿por qué pelearse por un andén que está por caerse? ¿Por qué pelearse por esos andenes que no valían mucho y que son finalmente piedra acumulada que rompieron en Sapi? ¿Por qué pelearse por ese patrimonio material si ya ni siquiera se usa como se usaba antes? Escuchamos tu respuesta, Osquitar, y luego escuchamos tu respuesta, Papi. Gracias, Tanita. En primer lugar, eso plantea otro tema que no habíamos mencionado, que es la identidad. ¿Con qué nos identificamos? ¿Qué significa ser peruano? ¿Qué significa ser cusqueño? ¿Cuál es el referente? La vara, la medida, ¿no? Para determinar qué tanto somos coherentes o estamos identificados o asumimos, ¿no?, en nuestro país y en nuestro Cusco. Una de las primeras constataciones que hicimos cuando empezamos a pelear y a luchar porque se preserven las andenes es que había un problema de valor. Nos encontramos con muchos, inclusive gente formada, expertos en cultura andina, que no veían ningún problema a que esto fuera destruido, ¿no? A pesar de todo este conocimiento, ¿no? O sea, es una suerte de esquizofrenia, ¿no? El conocer profundamente nuestra cultura, pero el permitir que pueda ser destruida sin ningún problema para hacer un negocio. Entonces, el darle valor a esto nos toca el problema de identidad. Y eso nos llevó al tema de por qué nuestra identidad nacional no está aún desarrollada, por qué tuvimos que pelear contra corriente, con el riesgo de parecer obsoletos o obcecados, ¿no? Ahí en la calle, ¿no? Si buena parte de nuestra población no entendía por qué protestábamos contra una obra que iba a dar trabajo, que iba a dar, se supone, movimiento comercial al turismo, etcétera, ¿no? Entonces, si sin embargo nuestros valores sí eran claros, esos andenes son parte de nuestra identidad, porque no solo ese patrimonio, en este caso material, sino todos los patrimonios, o sea, el compromiso de nosotros con nuestro patrimonio cultural, con nuestro patrimonio natural. Igual no entendíamos por qué se quería hacer un depósito de basura de una cabecera de Cuenca, en Huancabamba, al pie de Mama Simona, ¿sí?, por donde pasa el camino Inca, ¿no? Y así entramos a pelear por el patrimonio natural, ¿no? ¿Por qué se destruye una cabecera de Cuenca? ¿Por qué se da a concesiones mineras la autorización que desequen lagunas, que desequen humedales, ¿no?, que se contaminen ríos, ¿no? Lo que se llama Pachamama? ¿Por qué todo el mundo hace ofrenda a Pachamama, pero no tiene ningún problema luego en depredar o echar basura al río o echar basura al mar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿dónde está el respeto, la veneración que tuvieron nuestros antiguos peruanos
por esa naturaleza, por ese río, por esa montaña, por esa selva, por ese árbol, por esa huaca, etcétera, etcétera. Entonces, así fuimos descubriendo pues que había un problema gravísimo de identidad. También con el caso del patrimonio humano, ¿no? ¿Por qué no decimos nada mientras se sacrifican nuestros jóvenes, ¿no? ¿Por qué nadie se preocupa por la desnutrición de los niños, por la anemia de los niños, ¿no? Igual, ¿por qué? Porque, sin embargo, se sienten muy peruanos, desfilan, se conmueven, brindan, ¿no? Entonces, este concepto restringido de identidad relacionado solo a los símbolos o al deporte, al fútbol, etcétera, pero que no incluía el resto de patrimonios, ha sido nuestra primera lucha y nos ha fortalecido en decir que si somos peruanos o si somos cusqueños, empecemos por defender nuestros patrimonios, ¿sí? Ahora muchos dicen, sí, pero no se puede, hay que sacrificarlo. Y yo creo que eso tampoco es escuchar a nuestro patrimonio histórico, porque si algo nos enseñaron los antiguos peruanos, es que este es un país riquísimo en vida, y es acerca de este principio de respetar la vida, de ser simbióticos con la vida, que está nuestra vocación productiva. Y no como hasta ahora, que el extractivismo se destruye la selva, y no solo las grandes empresas, ¿sabes? Estoy hablando también de la minería informal, de pequeños empresarios que destruyen la selva para sacar oro, ¿por qué? Y lo hacen en nombre del país porque son peruanos y se sienten muy en derecho a hacerlo, porque es nuestro territorio. Pero, ¿y cuál es el compromiso con el patrimonio natural? Ninguno, ¿no? Entonces yo creo que este concepto de patrimonio ligado a la identidad es fundamental para darle el verdadero sentido y sobre todo convertirlo en un instrumento de transformación social, de transformación política. Tema que precisamente es el gran reto que inicia hoy nuestro país, ¿no? Los peruanos nos pondremos de acuerdo no solo frente a una constitución o un principio, sino en la necesidad de amar al país y sus patrimonios. Por ahí empecemos. Ahí diferenciaremos a aquellos que no les interesa el país. A aquellos que no les interesa, evidentemente, no tendrán lugar en nuestro país, pero aquellos que aman nuestro patrimonio cultural, aman nuestra naturaleza, aquellos que aman a nuestra gente diversa, sea cual fuera, y aquellos que aman al patrimonio público, y en esto, me estaba olvidando, en esto sí hemos avanzado. Estamos en este gran cambio político porque la gente se hartó que el patrimonio público, que es el Estado, esté en manos de los mafias y de los políticos corruptos. Si hay alguna bandera que ha salido claro de todos estos días, que no más un país vendido, no más un país con una administración corrupta, no más un Ministerio de Cultura que no defiende el patrimonio cultural, no más un Ministerio de Salud que no se preocupa por nuestro patrimonio humano, no más, ¿no?, un Ministerio de Medio Ambiente que no protege todas y cada una de nuestras riquezas naturales, no más un poder judicial, no más una fiscalía que no defienda nuestro patrimonio público y lo trafique, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos pues la convicción que el camino que hemos recorrido hoy encuentra una encrucijada para la cual ya venimos en cierta manera preparados y quisiéramos compartir con esta generación precisamente esta elaboración, porque un movimiento no solo requiere entrega, sacrificio, poner el pecho, sino también tener ideas claras, también tener objetivos claros, también tener una agenda clara. Y creo que en esto nosotros los patrimonialistas estaremos listos para transferir toda nuestra experiencia y lograr pues que se conforme una agenda, que se conforme una visión y un objetivo que creo puede juntar a todas las buenas voluntades que existen en nuestro país. Gracias. Gracias, Osquita. Escuchamos a Luchito ahora. Bueno, suscribo plena y enteramente lo que ha expresado Oscar, y quisiera comenzar mi intervención diciendo que he escuchado y he reaprendido de la juventud estos días: Perú te quiero,
Por eso te defiendo. Y Perú te quiero, no te quiero Perú abstracto, sino ese Perú con sus patrimonios. Y también he escuchado a los jóvenes cusqueños, Sierra Ton, demolición, porque han acogido el mensaje de los patrimonialistas que por qué defendemos esas andenerías, ¿no? ¿Por qué los educadores tenemos que ser capaces de defender nuestro patrimonio? No solo defenderlo, preservarlo, ponerlo en valor, es decir, usarlo como corresponde. Por ejemplo, solo específicamente las andenerías, ¿qué función tenían? ¿Solo de controlar la erosión de los cerros? ¿De hermosear los cerros? Que también. Pero también eran grandes zonas de producción de alimentos seleccionados. Las andenerías de las que forman parte, las andenerías de Sapi, destruidas cruel y brutalmente por esos constructores de ese mamotreto, han destruido parte de las andenerías que venían desde Sacsayhuaman hasta Sapi, hasta Texecocha, hasta la avenida Don Bosco. Entonces, esas andenerías contenían la erosión del Apu Sacsayhuaman, embellecían el Apu Sacsayhuaman y producían grandes cantidades de alimentos en diversos pisos, porque cada andén tenía, un poco la exageración de repente, pero cada andén era un piso ecológico diferente, una composición de sus suelos química diferente, para producir diferentes alimentos. Es decir, ahí está la expresión material de la sabiduría de quienes construyeron eso. Entonces, defender, proteger eso es como lo que tú, Tania, defiendes con tanto cariño, las cositas, aunque sean pequeñitas, que has heredado de la abuela, de mis abuelas, porque en eso te están comunicando sus quereres, sus saberes, sus sentimientos. Entonces, por eso debemos proteger, no solo porque son piedras, porque el día que seamos capaces de leer, de entender, de aprender, de educar a través de lo que nos dicen las piedras que nos han legado nuestros antepasados, nuestro universo de sabiduría se ampliará. Por eso, los educadores tenemos que ser capaces de identificarnos plenamente con nuestro patrimonio, de defenderlo plenamente, porque es una razón de sobrevivencia. O sea, una tarea didáctica es aprender, entender el profundo significado de lo que es patrimonio y por qué defender. Y eso en algo hemos contribuido esta tarde para que sea más accesible a vuestra comprensión y a vuestro manejo. Y hablando, ya para terminar esta hermosa conversación que me encantaría que se prolongue, pero somos un poco esclavas del tiempo, hablando de esto que es preciso entender y que lo recordamos esta tarde con ustedes. Tener identidad no significa sencillamente cerrarnos a que existió una sola cultura en el Perú de la que poco conocemos y de la que nos hacemos defensores falsamente. No somos solo los pueblos originarios, que ciertamente hay que también revalorar en cada una de nuestras acciones, nuestros conocimientos, nuestras investigaciones, porque poco sabemos. Porque además así lo pactó la vieja educación. Cuanto menos conocemos quiénes somos, más fácilmente manipulables, más fácilmente esclavos podemos ser de una sola manera de entender el mundo. Pero en cambio en el Perú, igual que en Latinoamérica, pero en el Perú se han encontrado tal cantidad de culturas, se han dado de la mano, se han entrelazado, que somos básicamente mestizas y mestizos. Y dentro de nuestras sangres hay un conglomerado de culturas tratando de pugnar para que las escuchemos y las tomemos en serio. Si una tierra fue diversa en la antigüedad y está llamada a seguir siéndolo, pero integrando todos estos saberes como alternativa para la humanidad, es el Perú. Y para ir cerrando, como vamos a cerrar con el primer himno que representa esta mezcla, ¿no? El primer himno quechua hacia 1630, según dicen los entendidos, compuesto en el taller del padre Juan Pérez Bocanegra. Vamos a terminar en Andahuaylillas.
escuchando una versión del Hanak Pacha, de aquel viejo himno. Yo quiero que nuestros invitados de hoy se despidan diciendo qué significa para ustedes esta pieza, este Hanak Pacha. Osquitar, te escuchamos y luego escuchamos a Luchito. Bien, como bien dice Tania, el problema de nuestra identidad es un reto y quizás por ello no haya madurado aún. A pesar de todos los mensajes que nos dejaron grandes peruanos como Garcilaso, que en la dedicatoria de su libro ya habla de compatriotas y habla de mestizos, indios y criollos, ¿no? Seguido por Tupac Amaru, que convoca no solo yo diría a nuestra América, sino al mundo, ¿no? A formar una república multiétnica, integrada, algo que es más vigente que nunca. El mismo problema que enfrenta ahora Europa, Estados Unidos, cómo lograr entre diversas culturas una nación integrada, de respeto, etcétera, ¿no? Eso lo lanza justo en la época que empieza la Revolución Francesa, no solo, repito, al Perú, sino al mundo, Tupac Amaru, pidiendo que vivamos todos como un solo cuerpo, ¿no? Indios, mestizos, criollos y zambos, ¿no? Este concepto grande, ¿no? Creo que también se sigue proyectando a través de la historia, a través de múltiples pensadores, Arguedas, que nos habla de todas las sangres, ¿no? Pero el madurar esto ha tardado mucho. Evidentemente no podíamos integrarnos si estábamos divididos en amos y siervos, como desgraciadamente pasó hasta bien avanzado el siglo XX, pero ya no. Yo creo que a pesar de las diferencias que puedan haber, ya somos una sociedad de hombres libres, pero hombres libres que tienen que encontrar dentro de su diferencia un concepto común de patria, que de hecho se da, ¿no? Y aquí viene otro concepto y un mito fundamental que es el de Incari, ¿no? Incari era la representación del cuerpo social del Tahuantinsuyo, ¿no? Y cuando fue decapitado, no una, sino dos veces, el cabeza de ellos, los dos Tupac Amaru, los dos en la Huacaipata, ¿no? Que debe ser un lugar sacro por ese sacrificio, los dos fueron sacrificados, los dos fueron mutilados, pero quedó la esperanza que algún día el cuerpo se iba a reconstituir y que iba a encontrar la cabeza, ¿no? Tal cual está pasando ahora. Yo no tengo dudas que ya está el cuerpo andando. Quizás nuestro reto sea construir esa cabeza con ideas, con planteamientos, con doctrina, con visión, etc. Pero algo que construir porque es inédito. No acudan a ninguna fuente de fuera porque esto tiene que salir de adentro. Como decía muy bien Basadre, hay que leer dentro de nuestro país para encontrar esas respuestas. Gracias. Gracias, Osquitar. Bueno, nos decías, Tania, que dijéramos qué significa para los patrimonialistas el Hanak Pacha. Significa que en el campo de la música es la expresión tal vez inicial y genuina del mestizaje. Nuestra gente, nuestras culturas han sido capaces siempre de asimilar, de integrar todo lo bueno que viene de otras culturas, tal vez recogiendo la vocación ecumenicista de la cultura tahuantinsuyoana, de integrar, de incorporar todo lo bueno para lograr ahondar, avanzar allí en Caucay. Para nadie es un secreto que el Hanak Pacha es música barroca, es decir, un estilo occidental de hacer música, pero que llevado al alma india se convierte en un canto ritual maravilloso a Pachamama. Y qué mejor que escuchar el himno a Pachamama del Hanak Pacha, recordándoles algo que también hemos pregonado desde Foro Cusco, desde el Foro Patrimonialista. Y no me queda ahora sin ninguna duda, así como a Oscar no le queda ninguna duda, que se está empezando a
redituar el mito del Incari y que Tupac Amaru está recomponiendo su cuerpo y que estamos ya reconstruyendo su cabeza, no me queda ninguna duda de que estamos viviendo un Pachacuti, es decir, una transformación profunda hacia lo positivo. Y ese Pachacuti es un renacimiento humano, espiritual, material, pero que alguien tenía que corporizarlo, alguien tenía que sentirlo y prestarle su cuerpo, su alma, su esperanza, su aliento para echarlo a caminar. Los cabecitas blancas a los que se refiere Oscar, hemos dado ya nuestra cuota, nuestro ser. En otro momento lo seguimos dando en la medida de nuestras posibilidades, pero ahora esta juventud clamorosa, esta juventud de la cual me enorgullezco, está haciendo posible que se desarrolle en nuestra patria, el Perú, un Pachacuti de restauración del Allincauce, del buen vivir, de un mundo en el que todos vivamos fraternalmente, comunitariamente. Muchas gracias. Gracias a ambos por habernos acompañado hoy día, a nosotros docentes, a nosotros estudiantes y al público que sigue Mincaricuy. Nos vamos a despedir con Janapacha, pero antes siempre hacer recuerdo de que el próximo viernes estaremos aquí nuevamente en Mincaricuy con Lucy Trapnell. Lucy tiene un trabajo especialísimo que compartió con la Amazonía peruana y es preciso desentrañar esas dudas para que tú te coloques de mejor manera en las nuevas aulas. Entonces ella va a estar ocupándose de la situación y los desafíos de la educación intercultural bilingüe en la Amazonía peruana. Los esperamos el próximo viernes. Ha sido un gusto estar con los Kitar, a quien agradecemos, y con Lucho, más cerquita. Hasta el próximo viernes, y ya saben que los que no pudieron seguir nuestro programa por Facebook, pueden seguirlo por la radio. Hasta el próximo viernes, las dejo escuchando Janapacha. Iman suyus kaita,